Y bueno, amigos, vamos a continuar hablando sobre el Tribunal Constitucional y los alcances de esta sentencia con una voz autorizada. El doctor Valentín Paniagua solamente ha sido presidente del Perú, sino también ha litigado ante el Tribunal Constitucional patrocinando diversas causas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por invitarme, Rosa María. Yo quisiera un comentario inicial general, doctor Paniagua, sobre esta sentencia, porque hay mucho temor. Hoy día usted ha visto a grupos de fujimoristas salir a protestar delante del Tribunal Constitucional, a voces del fujimorismo diciendo que esto es un caos, que se van a abrir las puertas de las cárceles para que salgan los terroristas, y hay un temor ciertamente justificado porque la gente desconfía masivamente del Poder Judicial. ¿Qué opinión general tiene usted sobre esto? Bueno, yo diría que la sentencia puede, como cualquier otra resolución judicial, además de que es un derecho que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, criticar las resoluciones judiciales, y hacer es que sea motivo para deformaciones que desorienten a la opinión pública del país. Por lo pronto, creo que la labor que usted misma ha cumplido esta noche, explicando los alcances de la sentencia, son sumamente útiles para el país, puesto que permiten que se advierta con toda claridad que aquí hay un pronunciamiento jurídico que deja a salvo la posibilidad que todos tememos, esto es, que las cárceles se abran, que los terroristas sean liberados sin más de responsabilidades por las que tienen que ser juzgados y castigados, y que la decisión al final, cualquiera que ella sea, pues sea una decisión inspirada en la ley. Y por eso esta sentencia pues le ordena, sugiere o recomienda al Poder Legislativo que haga las modificaciones a que hubiera lugar para que donde haya que revisar los procesos, pues estos se hagan de conformidad con normas absolutamente inobjetables. Yo sé que su fuerte no es el tema penal, usted siempre lo ha dicho. No, rehúso tratar el tema porque claro, creo que es un tema serio, hay de especialistas que hay que respetar. Hay aquí, sin embargo, temas constitucionales de importancia que también han sido resaltados por la prensa. El tribunal hace, al inicio de su sentencia, toda una disquisición jurídica sobre la vigencia de los decretos leyes como, digamos, instrumento normativo, y opta por la teoría por la que se optó en el año 80, cuando Acción Popular fue gobierno, que es la teoría de la continuidad. Es decir, todo sigue vigente en tanto no se derogue. Por cierto, hay un voto singular del doctor Aguirre Roca señalando una cosa un poco contraria, señalando que bastaba con, por la forma, declarar inconstitucional todos los decretos leyes. Pero hay también una exhortación al Congreso de la República, que no es parte de la sentencia propiamente dicha, sino de los fundamentos, por la cual se señala que el Congreso debería juzgar a aquellos que participaron en el golpe del 5 de abril. Bueno, se refiere usted al fundamento 2. Así es. El fundamento 2, en mi opinión, es, diría yo, tal vez uno de los que va a suscitar mayor discusión y justificadamente. Primero por lo mismo que el tribunal dice. Esta, dice, no es materia propuesta por los demandantes. Así es. Y tampoco es atribución del tribunal pronunciarse al respecto. Sobre eso no controvertido. Sin embargo, emite una opinión por cuya virtud sugiere que allí donde haya delitos que son susceptibles de juzgamiento, pues deben serlo por el Poder Judicial. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, a través de las investigaciones que se hacen en el Congreso. Cada día surge algún tipo de imputación para los directa o indirectamente participantes en el golpe del 5 de abril. Entonces, eso está ocurriendo. Pero lo que viene luego, esto es la aplicación del artículo 307, en cuanto autoriza al Congreso a sancionar a los responsables de de la quiebra del orden constitucional con la confiscación de sus bienes, es ya un tema de mayor envergadura. Así es. Y es sorprendente, digo, porque en algún otro apartado de la sentencia, creo que es en el fundamento 22, dice el tribunal que al juzgar esta demanda, y por lo tanto el fundamento 2 debería ser congruente con ello,
no van a aplicar de modo alguno la Constitución del 79, cosa que también me sorprendió sino a mí. la Constitución del 93. Claro, el mismo tribunal reconoce la vigencia de la Constitución del 93. Bueno, ellos han jurado por la Constitución del 93 y que se sepa, no han invocado al asumir sus cargos la Constitución del 79. Y no ha ocurrido lo que una muy entusiasta periodista dice hoy en algún periódico, que el tribunal ha restablecido la vigencia de la Constitución del 79 o ha abierto la posibilidad para hacerlo. Que es en realidad no dice nada de la Constitución del 79 de esta sentencia, pero ni una palabra. Bueno, dice algo en ese, punto que creo yo es tal vez el más débil de toda la sentencia, no el más vulnerable. Y no tiene nada que ver con el resto de la sentencia. Exacto, y porque además es ocioso, impertinente en este caso. Tal vez en otro momento hubiera sido útil un pronunciamiento de esa naturaleza, o será útil. Había un titular hoy día en la mañana que decía, Paniagua y Toledo tendrían que responder también porque han sido la continuidad del golpe del 92, al no haber restablecido la vigencia de la Constitución. Bueno, eso tendría naturalmente que resolverlo el Congreso previa una opinión o decisión en torno a la Constitución del 79, cosa que no ha hecho hasta el momento, ¿no? Así es, todavía no hay un pronunciamiento sobre el tema. Es una posibilidad abierta, por supuesto, así es. desde el punto Ahora, de vista legal. Este tema del 5 de abril que está en el fundamento 2, no está en ningún otro lugar del fallo y no está en la parte, digamos, de la sentencia propiamente dicha, donde se dice qué se declara fundado, qué infundado, etcétera. Así es. Por lo tanto, ¿qué valor jurídico tiene esto? Bueno, por eso decía yo que es sorprendente y, por cierto, es tal vez el aspecto menos sólido de la sentencia, por el propio dicho del tribunal. Dice, no es parte de esta demanda de inconstitucionalidad, ni sería atribución del tribunal la aplicación del artículo 307, etcétera. Luego, referencia a que la Constitución del 93 tuvo vigencia hasta fines del año 93, dice, sin embargo, no es dice, para que los agentes, etcétera, de los actos de fuerza sean juzgados, ¿no? Ni tampoco. Pero el Congreso, la verdad, decrete la confiscación de sus bienes. Claro, ahora, si hubieran dicho que estaba impedido el Congreso de hacer eso, tampoco tendría ningún valor, porque es clarísima la norma. Si hay un Por eso digo, no hay un pronunciamiento, es una reflexión y un fundamento que, imagino, debe suponerse, se ha hecho con el propósito de reforzar la inconstitucionalidad o ilicitud de los decretos leyes se declararon o que se declaran parcialmente inconstitucionales en este fallo. Doctor Paniagua, usted ha sido presidente de la República, sabe las urgencias que tiene un presidente para legislar. En este caso, ¿cree usted que se justifica un pedido de delegación de facultades al Poder Ejecutivo para poder sacar adelante inmediatamente las normas de procedimiento? Para resolver problema. Lo que plantea el tribunal. Yo pienso, bueno, en primer lugar, en la Constitución peruana actual hay algunas restricciones que no había en la Constitución del 79. Y... Materia y plazo son las restricciones. Se puede plantear una solicitud de facultades por materia y por plazo. Claro. Ahora, en este caso, tal vez, porque se trata de la tipificación de delitos, tal vez el Congreso va a tener que hacer un esfuerzo de celeridad. Ahora, el Código Penal vigente ha sido aprobado por decreto legislativo, el vigente. Por lo tanto, podría también incorporarse esta nueva legislación por la misma vía, digo yo, digamos, para acelerar el proceso, porque lo que preocupa acá es la posibilidad de que el Poder Judicial le dé amparo a algún habeas corpus, y eso es una preocupación constante. Yo recordaba un caso en el tema anticorrupción, por todos conocido, el caso del señor Eduardo Kalman, que entre gallos y medianoche se le dio un habeas corpus y fugó del país. No nos vaya a pasar un caso similar. Bueno, pero es que, según tengo entendido, este fallo ha cubierto la posibilidad de que eventualmente pudiera ocurrir eso al establecer que la revisión de los procesos tiene que hacerse de conformidad, según tengo entendido, con las normas que dicte el Congreso. De tal manera que no habrá solución de continuidad
que dé lugar a eso, y creo que este es uno de los elementos que debe dar tranquilidad a la opinión pública del país. Al margen del tema legal, del tema penal, hay también un tema interesante en este fallo, sobre el cual yo creo que usted también tiene una opinión, que es el tema de la vacancia de la sentencia. ¿Hay experiencia en la jurisprudencia peruana? Usted en su experiencia profesional conoce que una sentencia puede declararse en suspenso en tanto no sucedan otros acontecimientos legislativos? ¿O esto no tiene precedentes en jurisprudencia? En realidad esta es una sentencia novedosa, útil, desde luego, innovadora dentro de nuestro sistema jurídico, hay que reconocerlo así. El propio tribunal lo dice. Lo dice, así es. Y creo que, dadas las circunstancias, no queda otra alternativa que hacerle lugar. Y creo usar este mecanismo del modo más apropiado, con el propósito de resolver un problema tan espinoso y difícil como es el que tenemos entre manos. Creo que el tribunal lo ha hecho bien, excepto en ese aspecto que acabamos de criticar. Cuando usted entró al gobierno, este tema ya era, digamos, una papa caliente, porque ya la Corte Había problemas con la Corte, claro está. Así, ya habían los problemas con los cortes, no solamente eso, nos habíamos salido de la competencia contenciosa. Es más, antes de que saliera este fallo, y aún con el fallo ya aprobado, hay gente que me ha dicho en estos días, ¿por qué no nos salimos de nuevo de la competencia de la Corte Interamericana para no tener estos problemas y estos riesgos? ¿Qué hizo usted durante su mandato en esta materia? ¿Qué acciones se tomaron? Bueno, muchas, ¿no? Desde luego no todas las que habrían sido indispensables, pero para comenzar, creo que nosotros nombramos una comisión que ha sido criticada en los últimos días, creo injustificadamente, para revisar con mayor prolijidad y cuidado los casos de los que habían sido indebidamente juzgados, procesados, etcétera, condenados, y creo que se hizo una labor interesante que no fue abrir cárceles para que sean soltados terroristas, sino al contrario, personas que habían sufrido injusticia en el curso del proceso. Creo que se hizo eso bien. Se inició un estudio cuidadoso, entre otros, de estos temas, y además de la legislación expedida durante el régimen autocrático. Justamente comienza la sentencia señalando y haciendo mérito a ese esfuerzo. Creo que ese estudio es muy valioso. Yo le añadiría a eso, adicionalmente, Rosa María, pues el informe que nosotros, o el gobierno, presentó en la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional. Entre las recomendaciones finales que se hace sobre los procedimientos a seguir, hay uno que está vinculado a este fundamento que ahora es materia de discusión y desde luego con mucha seriedad. De modo que en ese aspecto, materia jurídica, sí se hizo no solamente el empeño y el esfuerzo para restituir al Perú a la comunidad jurídica internacional, de lo que se derivaron muchísimos y beneficiosos resultados para el país, sino que también internamente se inició un proceso de revisión de la legislación con miras a resolver estos problemas. Doctor Paniagua, ya nos queda tiempo, vamos a tener que dejar los temas de acción popular para una próxima oportunidad. He tenido a dos abogados hablando de esta sentencia y los dos son de Acción Popular. Bueno, el doctor Rolín ha renunciado a Acción Popular, pero cosa curiosa de la política, ¿verdad? Bueno, mire usted, en todo caso, él no ha hablado como miembro de Acción Popular, sino como presidente del Tribunal Constitucional, pero está cumpliendo una labor destacada e importante. Pero ha renunciado a Acción Popular, ciertamente, ¿no? Bueno, claro, obviamente él no puede ejercitar ninguna actividad de carácter partidario, y creo que la función que ahora cumple es muy importante y utilísima para el país, y su conocida diligencia, probidad y capacidad, pues ha de darle al tribunal, como creo que le está dando, un dinamismo distinto, lo cual es muy importante. ¿Ningún paralelo con el caso de Raúl Díaz-Canseco? Bueno, son dos casos distintos, ¿no? En este caso el doctor Alba pues es un funcionario que ha accedido a la función no por razones políticas, sino más bien, digamos, de carácter técnico, ¿no? Muy bien, doctor Paniagua, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Rosa María, por invitarme. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con el doctor Marcos Ibaceta, una persona que tiene una amplia experiencia en el caso de juzgamiento de terroristas, justamente para ver los aspectos operativos de esta sentencia. Volvemos.